esto sigue sucediendo. O sea, no es como que Allende fue un evento aislado y ya está en el pasado. Esto es algo que es actual, es actualidad. El rancho de Anselmo. Toda la noche entran y salen camionetas de ahí. Lo están usando como cruce. First of all, I want to congratulate you for the series. I mean, it's a unique series. And I wonder, what were the challenges of creating a story focused on the victims and the day-to-day life, and at the same time creating all this atmosphere and all this story that engages with the audience, but also makes you reflect on the place that we're living, because it was not just a simple event. It's something that still happened day to day, week to week in our country. That's right. I'll tell you, one of the crazy things, as you were watching the series, you're experiencing what we experienced in writing the series, because we outlined the whole series, every episode, except the last one. So as you're going along and wondering what's going to happen to all the characters, who will live, who will die, what will they do, you can imagine as we were writing it, we were having the same questions, and we left them unanswered until the very end, because we wanted to experience the series like you and the audience are experiencing. But that was hard. Se ve que tu papá es chido. ¿A qué se dedica? Es abogado. Pensé que era arquitecto. Hago las preguntas en inglés para que James entienda y ustedes me pueden responder en español y demás, ¿no? It made me reflect about that, who lives and who dies. It's a question that is out there every day, you know, and I really love the series, because it doesn't matter if you are a college student or owner of a big ranch, or you know, or have a hot dog stand. I mean, everyone, and I really love the development of the characters. So I want to ask you, Fernanda and Monica, about the process and all the care that you put in building these characters in a very respectful manner, and at the same time trying not to reflect, I mean, all this glamour of the narco series, you know, in order to reflect the bad guys with this beautiful life and big trucks. And how was it to reach this point to get everything equal? Pues yo creo que lo primero que hicimos fue recoger los testimonios que venían en el artículo de Ginger Thompson, porque ella hizo una labor maravillosa de pasar 2 años en Allende, escuchando las historias de la gente que lo había vivido y recopilando la historia oral. Entonces, nosotros teníamos ese maravilloso material de base y lo que hicimos fue escoger qué perspectivas y qué puntos de vista nos servían mejor para construir la serie. Y para no revictimizar, queríamos que esas perspectivas fueran personajes ficticios. Entonces, de cierta manera, basados en la realidad, que tuvieran una esencia de realidad lo que se estaba contando, pero que sí se supiera que eran personajes completamente creados por nosotros. Entonces fue una labor de sentarnos los tres y tratar de construir personajes que pudiéramos ver, que pudiéramos imaginar cómo hablaban, que pudiéramos verlos moverse por Allende. Entonces, porque la base y la espina dorsal de la serie eran estos personajes. Al final no ves, esperemos que la gente no vea la serie por la masacre, ¿no? Al final sentimos que lo que atrae de la serie iban a ser los personajes, ¿no? Porque es el verse reflejado en pantalla, el ver nuestras experiencias colectivas reflejadas en pantalla. Entonces, por eso le dedicamos tanto tiempo a los personajes. Sobre el aspecto de la ficción, creo que se trataba de recrear sobre todo los diferentes tipos de violencia que vivimos en México, ¿no?
No nada más esta violencia espectacular del narco, sino por ejemplo la violencia mucho mayor que se ejerce a través de las decisiones que se toman en otros países, ¿no? Y que acaban repercutiendo, por ejemplo, en México, ¿no? O esas pequeñas violencias que afectan a padres e hijos, a miembros de una pareja amorosa, dentro de la dinámica familiar, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia de la explotación, ¿no? La migración, es decir, se trataba de humanizar sobre todo las situaciones que ocurren en Allende, no caricaturizar, que es justamente, es lo contrario, ¿no? No hay, en Somos no hay buenos y malos, porque en la vida no hay buenos y malos. En la vida vemos personas que vivimos, que tomamos decisiones, que a veces las regamos y ocasionamos cosas terribles, pero a veces lo hacemos con las mejores intenciones. Y esto es exactamente lo que queríamos construir en Somos, una historia humana. Mi carnalito no va a rajar. Entonces no hay problema con él. And I want to ask everyone about the vision and the importance of the role of women in the history, and also with the crew behind the scenes. It was something that we noticed from the very beginning, that Ginger Thompson's reporting would never exist unless these women were brave enough to speak. It was really women who pushed the story, pushed for accountability, pushed for collective memory. So we knew from the beginning that in order to tell the story correctly, women, that DNA and the voices of these women had to be honored. And of course, we're also operating as a kind of counterpoint to these wonderful and very entertaining shows like Narcos, but who are very much seeing these stories from the male point of view. So when you break open that point of view, you open up a whole reality that didn't exist before. And it was I think part of the participation, not just women, but the whole crew, everybody, the whole team, is probably the result of my own foreignness. I'm ignorant. I'm the guy in the room who's the idiot. So everybody has to explain things to me. And in that process, I felt like I was empowering people, everybody, to find their voice and to really build our world of Somos together, because they were obligated to say stuff that in a normal situation they would take for granted. And Fernanda, how was for you the experience and the challenge of going from paper to screen, and as well of working on your own and then beginning in this writer's room and beginning this collective work? Bueno, fue una experiencia increíble, ¿no? Yo jamás, como bien dices, yo vengo del mundo de la literatura. Yo jamás había tenido una experiencia escribiendo televisión, creando personajes para televisión y participando con gente tan talentosa como James, Mónica, Maine, nuestra investigadora, y toda la demás gente que formó parte de este show. Yo rescato sobre todo el enorme aprendizaje que tuve de Mónica y de James en el cuarto de escritura. La creación colectiva es muy distinta a la creación solitaria de un libro, que es absolutamente neurótica y llena de control. En cambio, cuando tú trabajas en un cuarto de escritores, tienes que olvidarte del ego, ¿no? Es decir, tú presentas tu mejor idea como si fuera la gran cosa y te la destruyen, ¿no? Te la destruyen, pero con esos restos se construye algo padre, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia que me ha cambiado la forma de escribir en general, ¿no? Y además es increíble, ¿sabes? Como escritora, crear personajes. Y luego tuvimos la oportunidad de ir al set en Durango y ver, ya sabes, ¿no? Las locaciones, los sets increíbles, los actores caracterizados, hablando. Es como ver a tus creaciones en carne y hueso, ¿no? Es alucinante. Fue una experiencia maravillosa y estoy súper agradecida de haber sido parte, ¿no? Es increíble ver cómo hay tanta gente trabajando por el mismo fin, poniendo su talento, su esfuerzo, su sudor para lograr una serie todos juntos. 086, ¿cuál es su emergencia? And Monica, for you, I really love your work, the diversity of the work that you do with jumping from La Casa de las Flores to El Baile de los 41 to Somos. And I want to ask about what was the challenge of working in this very tough story, and at the same time
doing it without re-victimizing and with the respect for the survivors and for Allende. No, sientes la responsabilidad de contar una historia así, porque como hemos dicho antes en entrevistas, esto sigue sucediendo. O sea, no es como que Allende fue un evento aislado y ya está en el pasado. Esto es algo que es actual, es actualidad. Esta semana, la semana pasada, a cada rato se encuentran fosas clandestinas y nos preguntamos cuáles son las historias detrás de estas fosas, cuáles son todos los Allendes de los cuales no sabemos nada, ¿no? Entonces, el traer a la pantalla una de estas historias, realmente sí siento la importancia que podría llegar a tener, especialmente en cambiar cómo se vienen contando estas historias. Siempre se vienen contando la guerra contra el narco desde el punto de vista del narco y la glamorización de la violencia. Ya es hora de que se cambie, se voltee la cámara y le demos esa voz a la gente de a pie, a la gente que está viviendo esta violencia de día a día. Porque yo creo que una de las funciones de la ficción y de las series de televisión, incluso cuando son entretenimiento como esta, es ponernos en la experiencia de, ponernos en los zapatos de. Y cuando solo estás mostrando el punto de vista del narco, estás invisibilizando a toda una población y también estás banalizando la situación que se está viviendo. Entonces, yo creo que este ejercicio de darle a Allende a la masacre de Allende una serie de televisión puede quizá cambiar la manera en la que se cuentan estas historias en la televisión, y espero que empezar o continuar más bien un diálogo sobre la violencia que está sucediendo en nuestro país. Pues felicidades, congratulations again on the series. I really love the way it has portrayed this very Mexican towns. The photography is amazing. The characters, you really get along with them, with Paquito, with Doña Chayo, and I think it puts a spotlight on the things that are very important, which is the victims and what happens in our country. Thank you very much. Congratulations again, and it was a pleasure to talk with you. Gracias, Francisco. Muchas gracias.